Bien. Sí. ¿Hay alguna aplicación o software que exista en las netbooks que usted utilice para sacar más provecho en sus clases? Tanto en la agrotécnica como acá. Claro, yo he participado de una jornada de capacitación que se hizo en el nivel medio eh, y me parecía interesante. Nosotros tenemos bajo rendimiento en el área de ciencias exactas, matemática, física, química. Y había una alternativa de evaluación diferente, pero no recuerdo el programa, era dentro del programa Conectar Igualdad. eh, O sea, programas de... e-learning, sí, Irene e-learning Class. class, el del profesor, Sí. ¿sí? Donde había pautas para la elaboración de un instrumento específico de evaluación, que me pareció interesante como algo alternativo Y, para hay, ensayar en las y clases. usted ve, así como su trabajo frecuente en la escuela, algún software que le llame la atención a los alumnos, de cualquier tipo, ¿no? Software, Sí, que esté en las netbooks o que les interese. desconozco, no. Yo a Bien. los chicos los veo jugar mucho. Sí, también puede ser un software y es otra alternativa de utilizarla. ¿Sí? ¿Qué medida considera que las TIC están cambiando, cambiaron las prácticas de enseñanza? Creo que en muchos aspectos algunos docentes siguen viendo el uso de las TICs como, como reciente, como algo inicial. Es difícil esto que yo te decía, derribar estas concepciones tradicionales que tenemos acerca de lo que es enseñar y aprender. Uno aprendió cómo, hasta yo, digamos que tengo 34 años, también aprendí con la tiza y el pizarrón, ¿sí? Antes no se hablaba de TICs. Los recursos didácticos más usuales en el aula eran la tiza y el borrador. Después recuerdo, en mi secundaria se comenzaron a trabajar con diarios, revistas, con artículos periodísticos para tratar temáticas de actualidad, ¿sí? Es como muy progresivo, muy paulatino el proceso de incorporación de las TICs, en este caso, a las prácticas de enseñanza. A mí me parece que es importante que tengamos claros cuáles son nuestros objetivos, qué es lo que queremos lograr y hasta aquí cuál es la utilidad, qué servicio nos brindan las TICs. ¿Es válido, es positivo? Bueno, la implementé. Perfecto. ¿Y cómo describir el papel del docente a partir de la integración de las TIC en la escuela? Digamos que Bueno, no puede estar, yo digamos... recuerdo Sí. en un congreso que tuvimos, era para analizar el tema de la Ley de Educación Nacional antes de que se la apruebe. Sí, creo que ha sido en 2004, 2005. Y saltó el tema de hasta qué punto era positiva la introducción de la tecnología en las prácticas de enseñanza. Y volvemos al mismo punto. ¿Cuáles eran los argumentos que se han planteado en esa ocasión, en ese debate? Era de que, cuál era el rol que le iba que iba a cumplir el docente si se introducían las computadoras, por ejemplo, en el aula. ¿Qué rol íbamos a tener nosotros? ¿Se pierde el vínculo humano, la interacción cara a cara? No. Otros decían que lo que las TIC hacen es ayornar la práctica docente. La función que cumplan este tipo de recursos va a depender de la utilidad que nosotros le demos. Nuestro rol fundamental sigue siendo el de guiar, coordinar y organizar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Nuestro rol es fundamental, sigue siendo importante el rol docente dentro del aula. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que vamos a organizar prácticas de enseñanza, procesos de enseñanza-aprendizaje, donde sea posible aplicar recursos tecnológicos diferentes. Va a depender de nosotros el uso que los chicos puedan llegar a hacer de estos recursos. Entonces, que no nos sintamos invadidos por la tecnología, no. Aprendamos a hacer un uso correcto de la tecnología en nuestras propias prácticas y dejemos de lado el prejuicio de que
no sé si prejuicio, pero este temor que sigue estando presente en algunos espacios. Bien. Y como para terminar, ¿nos podría comentar alguna anécdota en su experiencia en el uso de las TIC en clase, en la escuela o en su vida diaria? Algunas experiencias. Sí. Es que está como, yo ya lo tengo medianamente naturalizado. Para mí es fundamental la computadora, ¿sí? No así el internet, tal vez. Yo, como soy una consecuencia o un resultado de este modelo tradicional y academicista de enseñanza, yo soy resultado de esa tradición, ¿sí? Entonces, para mí un salto cualitativo importante ha sido dejar de lado, por ejemplo, la hoja, la espacialidad, la materialidad del papel y la lapicera, y pasar a hacer mis trabajos, mis informes, directamente en la computadora. Eso para mí ha sido algo muy positivo. Y yo digo, lo he podido hacer. Yo estaba muy apegada a la tradición escrita, ¿sí? Narrar experiencias, armar mis clases, mis planificaciones, haciendo un diseño borrador primero en el papel. Y tachaba y corregía y volvía a escribir. Ahora todo ese proceso de escritura lo hago en la computadora. Y es como que ya está medianamente naturalizado ese proceso. Para mí eso es muy positivo. ¿Por qué? Porque uno, esto que nosotros queremos formar en los alumnos, sujetos polivalentes, críticos, reflexivos, que tengan un buen criterio en el uso de la tecnología, formar en valores, y yo misma lo he podido evidenciar, yo he podido hacerlo, ¿sí? A pesar de que uno tiene como estructuras bastante estrictas y rígidas, muchas veces lo he podido hacer. Entonces, ¿qué no lo van a hacer mis alumnos? Ya para cerrar. Bueno, eso con respecto a una anécdota. Esto de haber podido transferir o trasladar o integrar las TIC en lo que hace a mi trabajo específico. El pedagogo escribe mucho, así como habla mucho. Escribe también. También escribimos mucho. Mi proceso de escritura primero ha sido en la hoja y en el papel. Necesitaba la materialidad del papel. En cambio ahora pude readaptar mis competencias, mis procedimientos y uso la computadora. Escribo en la computadora, corrijo en la computadora, ¿sí? Y con respecto a los alumnos, algo bastante significativo y que uno como en el secundario lo vive más de cerca. A partir del ingreso o de la irrupción de la tecnología, ¿sí? de los avances científicos, tecnológicos, si uno amplía la mirada, las nuevas generaciones han ido construyendo estructuras de pensamiento diferentes a las nuestras. Entonces ellos se expresan con otro lenguaje. Para mí ha sido significativo un taller que hice en el secundario, hora libre, el director me dice, vaya, hágase cargo de los chicos. Un tercer año. Entonces yo selecciono un material del canal Encuentro, 40 minutos, lo vemos. Y le digo, chicos, ¿qué opinan? Se había originado un debate entre especialistas en educación. Y uno de ellos fue claro, preciso, breve. Lo que pasa es que ustedes no manejan nuestro propio lenguaje, no manejan nuestro propio código. Y ahí es cuando uno hace el clic. Los chicos de estos 15 años, 16, 12, 13, han nacido, conviven de manera permanente con la tecnología. Entonces, tenemos que aprender a aceptar que nuestros alumnos tienen estructuras de pensamiento, de sentimiento y de acción diferentes a nosotros, ¿sí? Entonces, se nos exige un esfuerzo adicional, que es adaptarnos a estas nuevas generaciones y a estos nuevos pensamientos y lenguajes que ellos utilizan.
Me parece que eso es un buen punto de partida para nosotros como docentes, ¿no? Dejar de lado esto de que va a aprender si nosotros nos animamos a ensayar formas alternativas de enseñanza, tal vez. Bueno, muchísimas gracias, profesora. Bueno, espero que haya sido de utilidad. Ha sido de mucha utilidad la entrevista. Y bueno, muchísimas gracias. Gracias.